presentación de Eusebio Gainza. De Eusebio lo que puedo decir básicamente, aparte de su recorrido profesional, que será más o menos conocido, es que es un hombre discreto. Es un hombre que trabaja que lidera la actividad en un sector que aquí hablamos, se nos llena la boca, como decía a la mañana, de nanotecnología, de bionanotecnología, etcétera. Bueno, pues este es el hombre, se dedica a eso. Y nos va a contar qué consiste esa dedicación, cómo ve la prevención. Vamos a descender al terreno, que es lo que yo proponía que hiciéramos, bajar del discurso al terreno. Bueno, pues eskerrik asko, Javier, eskerrik asko guztiei hemen egoteagatik, denbora asko egon gara, goiz osoa, baina saiatuko naiz laburtzen pizkat, y espero que no se os haga muy largo. Ya sé que a últimas horas de la mañana pues es más difícil, ¿no? que todos aguantemos un poco pues la presión de toda la mañana y de los anteriores, pero bueno, yo intentaré ser breve. Tengo que terminar a qué hora para... no. 40 minutos así, ¿no? Vale, bien, pues yo primero... Javier me ha hecho una presentación pues discreta de quién soy, evidentemente, pero yo quería presentar también un poco dónde trabajo y qué cosas hacemos un poco, ¿no? Y como aparecen ahí algunas, esto no sé si funciona para... Bueno. No, creo que no funciona. Bueno. Ni para atrás ni para adelante. Espera, igual es que todo tendrá algún sistema. No sé si... No. Voy a tener que sentarme aquí porque si no, no voy a poder pasarles. Bien, pues veis ahí una serie de imágenes en la que aparece un tal Centauro, Health, Organización Sanitas Internacional, Praxis, Biopraxis. Y diréis, ¿y estos quién son y qué hacen aquí, no? Pues os voy a contar un poquito de dónde venimos, porque estaba hoy tomando un café, pues ha surgido una cuestión, ¿no? Nuestros antecedentes están en algunas empresas del país, ¿no? Nuestro presidente se llama Joseba Grajales y junto a Juan Luis Arregui en el año 80 aproximadamente, del siglo pasado, ¿no? Pues conformaron una empresa que se acabó llamando Gamesa, ¿no? Ahora una parte de esa es Siemens Gamesa, por ejemplo, ¿no? Y otras, luego otra empresa que se llamó Wascor y que también es Siemens Wascor. Ahora me parece que trabaja fundamentalmente en el campo de la energía y la aeronáutica, y que ha sido, pues yo creo que es una referencia en nuestro país, ¿no? Joseba, cuando se vendió a Gamesa por trozos, a una parte de Iberdrola, a otra parte la parte de automoción también, pues adquirió en ese momento la parte internacional de Sanitas. Sanitas tenía como dos piezas, una Sanitas España, lo que aquí nos suena como servicios de salud y healthcare, y otra parte que era Sanitas Colombia, Col Sanitas, que llamaban allí, ¿no? Entonces, como tal, él adquirió el 60% en ese momento y ahora pues es el 100% suyo desde hace 3 o 4 años, ¿no? Y de ahí viene el que yo esté aquí en este momento hablando de este tema, porque la corporación que dirige un poco eso se llama Centauro Health, es la parte de salud. Tenemos alguna cosa residual en energía y en esto, pero fundamentalmente el 99% se trabaja en el campo de la salud. Y la prevención de riesgos laborales, como a todas las empresas industriales y de servicios de salud, nos afectan, pero desde hace unos años nos metimos en el campo de las terapias avanzadas y la nanotecnología y la biotecnología, y en esos casos pues aparecen algunas cosas más, aparecen algunos riesgos pues que uno no sabe muy bien cómo evaluarlos, cómo tratarlos, si son, si no son, crean muchas dudas. Que se puede hacer, y a partir de ahí es de lo que yo os voy a hablar. Bueno, nuestro grupo como tal está como en dos áreas, un área grande que llamamos, a ver si funciona ahora,
Así, punto ahí, ahora sí. Y ahora si le doy a esto, paso para adelante. Vale. Bien. No sé. Pero ya va, sí. Entonces tenemos como dos áreas, eso que ponemos ahí que aparece como Keralty, que tiene que ver con el área esta de salud, de prestación de servicios de salud. Fundamentalmente prestamos... Ahora lo que no funciona es este. ¿Se oye? Sí. ¿Se oye bien? Ahí atrás, sí. La prestación de servicios de salud la hacemos fundamentalmente en América. Tenemos como en América como unos 4 millones de personas atendidas por nuestros servicios de salud, poco como el doble que los que puede atender Osakidecha, más o menos así, ¿no? Para situarnos. La mayor parte en Colombia, por lo tanto tenemos clínicas, 7 clínicas, no sé, 50 centros médicos, bueno, un montón de... Tenemos también una área de empresas sociales, fundaciones, universidades, pues, donde estamos comenzando a centralizar la parte de I+D. Y en la otra parte tenemos pequeñas empresas ligadas al tema de medicina personalizada, de biotecnología, como es el caso de Praxis, donde yo comencé a trabajar más fuertemente, enfermedades mentales, cuidados paliativos, una serie de cosas, ¿no? Como tal, os decía pues que desde el año 1980 se creó esta Sanitas, tanto en España como en Colombia, y que a partir ya de hace unos cuantos años, desde el 94-95, pues es una empresa de capital ahora 100% vasco. Como tal, las líneas de trabajo pues son los de los servicios clásicos de salud, pero nos hemos ido especializando fundamentalmente en lo que es la atención primaria, en dar una atención primaria muy adecuada a lo que se necesita en cada espacio y se puede pagar también, ¿no? Y como centro fundamentalmente del trabajo en salud. Esta atención primaria pues nos ha llevado recientemente, hace 2 años, a comenzar a abrir centros de salud en Estados Unidos. Son centros de salud que tienen unos 2.000 metros cuadrados y que tienen de casi todo menos camas, para que os entendáis un poco, ¿no? Lo hicimos cuando se lanzó el tema y comenzó a funcionar el Obamacare. Estamos aguantando el temporal Trump, pero bueno, creemos que lo vamos a resistir. No es fácil en este momento, ¿no? Estados Unidos ha pasado de ser un país, digamos, no sé cómo llamarle, si serio, sólido o tal, a ser una cosa que un día hace una cosa y otro día hace otra, y lo estamos viendo un poco desde Europa, ¿no? Pero bueno, en principio estamos aguantando, y este año hemos abierto otros 3 o 4 centros más. O sea, tenemos ahora ya fundamentalmente comenzamos muy ligados al campo hispano, pues porque había muchos colombianos y muchos venezolanos y muchos brasileños y mexicanos que estaban allí, y teníamos un perfil más fácil. Nuestros médicos en Florida pues todos hablaban castellano e inglés, y eso también era una forma más fácil de relacionarse. Pero desde este año, principios de este año, hemos abierto ya 2 centros en Nueva York, en Nueva Jersey y en algún otro estado. Por lo tanto, y lo más reciente que hemos hecho es comenzar con este tipo de atención primaria en Filipinas. Y actualmente estamos trabajando para abrir centros de este tipo en Rusia, Indonesia y Vietnam. En este tipo de países, y esto también tiene que ver un poco con la consecución de los temas de salud. Yo pondré algunos ejemplos de algunas terapias que tenemos en el campo de los grandes quemados. Pues las situaciones pueden ser muy, muy diversas. Si tenéis más o menos una cifra de cuánto se gasta o nos gastamos en Osakidecha en el campo de la salud por cada uno de nosotros, y hay una cifra ahí de en torno a los 2.000 euros, una cosa así, ¿no? Anuales, ¿no? Me parece que es por ahí. Pues daos cuenta que eso significa un nivel de salud, yo creo, bastante bueno. Estamos bastante bien atendidos. Y ahora, si eso lo dividís entre 10 y lo intentas trasladar a Filipinas, por ejemplo, pues te darás cuenta que hay que hacer muchas cosas para poder dar salud y por lo tanto la atención primaria se vuelve en sí mismo en un objetivo importante,
Y otro aspecto muy importante, trabajar la salud más que trabajar la enfermedad. Quizá nuestras investigaciones que están más en ese sentido, más trabajo en salud, más prevención, por decir algo, ¿no? Más que en trabajar sobre la enfermedad, que cuando ya uno ha cogido y tiene un cáncer de no sé qué y tal, los costes en muchos sitios suelen ser parecidos, ¿no? En definitiva, esto es un poco, somos en torno ahora a unos 15.000 empleados en el grupo y esos son un poco los datos globales. Pero voy a centrarme un poquito en la I+D, donde realmente es donde estamos trabajando en temas de nanotecnología, como os decía, y terapias avanzadas y biotecnología, y que es por lo que me trae a mí comentaros hoy un poquito. Como tal, la parte de I+D está configurada por la propia universidad, que realmente se montó inicialmente y hasta hace un par de años que Joseba me encargó que a ver si allí hacíamos también I+D, pues era nuestra fuente de personal, ¿no? Anualmente aparece, tenemos unos 1.200 personas en formación y por lo tanto nos abastece el sistema fundamentalmente latinoamericano de médicos, de enfermeras y de psicólogos y algo en gestión de... Pero, digamos, la parte de biopraxis es la que yo llevo más directamente. Es un modelo de trabajo de investigación muy en red, muy colaborativo, de tal forma que con 15, 20 personas nosotros somos capaces de gestionar muchos proyectos y trabajar muchos proyectos colaborativamente, no solamente con las entidades de aquí, con los Tecnalias, la UPV, sino con pues el CSIC, entidades de investigación de toda Europa. En este sentido, Biopraxis es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Plataforma Europea de Nanomedicina, la represento yo en este caso, y precisamente gran parte de los proyectos que estamos trabajando devienen de esta propia plataforma. Las plataformas europeas lo que hacen es dialogar íntimamente con la Comisión para definir cuáles son las líneas de investigación en Europa en cada temática. Entonces, en la nanomedicina es esta plataforma, a nosotros nos interesa mucho y de ahí viene gran parte de las cosas que os voy a contar y que estamos haciendo desde hace tiempo. ¿En qué trabajamos un poquito en terapias avanzadas y nanotecnología? Pues tenemos algunos productos en el mercado. Este Verprot es el que dio origen al propio Praxis, es un factor de crecimiento epidérmico inyectado en heridas, pero no está en Europa, fundamentalmente para pie diabético. Poligil es otro tipo de tratamiento de heridas. Bioequivalentes cutáneos fundamentalmente para grandes quemados, bueno, una serie de productos, ¿no? Y estamos en una somera de 8 o 9 proyectos europeos y marcaba fundamentalmente este que se llama Refine. Refine es un proyecto europeo que luego hablaremos un poquito de él, que la plataforma de nanomedicina la sugirió a la Comisión Europea para definir las guidelines en seguridad en nanomedicina. Hay mucha investigación en el campo de la nanomedicina en Europa, bajo muchos aspectos, para su uso en diferentes actividades, pero desde el punto de vista farmacéutico y de medical device, de productos sanitarios, no hay unas líneas de gestión de cómo debe ser tratada la nanotecnología desde el punto de vista de seguridad. Nosotros como tal estamos en ese proyecto e intentamos un poco pues colaborar con otros 15 organismos europeos, algunos de la propia Comisión, para definir cómo van a ser los temas de nanoseguridad en lo que tiene que ver con medicamentos y productos sanitarios. Por decirlo de alguna forma, las líneas principales en el campo nano que nosotros trabajamos son la nanoformulación de factores de crecimiento. Tenemos varias patentes en este campo, desarrolladas la mayor parte de ellas por gente nuestra, con la UPV, con el CSIC, con diferentes entidades de investigación, y con una finalidad principal que es hacer que un drug delivery más lento
permita reducir el número de aplicaciones y tener una mayor efectividad, eficiencia en el tratamiento, bien sea para heridas o para regenerar. Fundamentalmente la nanoformulación de factores de crecimiento tiene que ver con regeneración ósea, regeneración de otro tipo. Y la parte de nanoantibióticos, ¿no? Aquí lo que estamos buscando fundamentalmente es trabajar frente a cepas resistentes, tanto en líneas de bacterias resistentes per se o en sepsis, ¿no? Buscando fundamentalmente que la mayor permanencia del antibiótico en contacto con los microorganismos permita usar antibióticos bien conocidos y seguros para conseguir erradicar este tipo de microorganismos. La parte de combinar la nanotecnología con las terapias avanzadas proviene, y es una de las cosas que voy a detener un poquito, explicaros dentro de los principales proyectos que tenemos. Para nosotros es evidente que el cuerpo humano pues es la fuente prácticamente pues de todo, evidentemente de todos los tipos de células que pudiésemos generar para producir una regeneración dentro del propio paciente cuando lo necesitas. Fundamentalmente lo que trabajamos es con la separación de algunos tipos de células, partiendo de fibroblastos o de células hematopoyéticas. Somos capaces de hacer IPS pluripotenciales inducidas, y a partir de ahí somos capaces de producir algunos órganos en este momento, pero que nos permiten hacer modificaciones de esas células si tuviesen una patología determinada, ¿no? Imagineos, por ejemplo, un caso, bueno, fibrosis quística, por decir algo. Es un proyecto que hemos trabajado bastante. Pues hay un gen que está silenciado, y esto impide el desarrollo de una enzima determinada, y por lo tanto pues aparece un problema pulmonar importante. Bueno, lo que podemos hacer es reparar esa deficiencia genética, y lo que estamos a nivel in vivo es consiguiendo ratones que realmente sí vuelven a funcionar pues como si no tuviesen tenido la patología previamente. En esa línea es donde estamos trabajando bastante, y muchos de estos casos pues son necesario el trabajo con nanopartículas. Os decía que en regeneración fundamentalmente estamos trabajando en regeneración de piel. Fabricamos en Miñano piel que se utiliza en casos de grandes heridas o grandes quemados, ¿no? Es la forma de tratamiento, colocando de nuevo esta piel en las personas. En este caso se hace de forma autóloga, y en 21 días somos capaces de producir hasta 2 metros cuadrados de un bioequivalente cutáneo, que es tu propia piel, faltándole algunas cositas, pero es estructura. Esta es un poco como se reducen una serie desde dolor, complicaciones, etcétera. Es una forma de operar. ¿Qué nos sucede cuando vamos a trabajar en este campo concretamente de los bioequivalentes de tejidos? Pues que aparecen tres aspectos importantes. Imaginemos, ya que estábamos hablando un poco de bomberos, pues un gran quemado. Bueno, pues hay algunos problemas adicionales a la propia quemadura. Esa herida abierta va a estar fundamentalmente llena de bacterias, lo cual hace complicado que prenda la piel, que sea la propia, sea de la forma que sea. Daos cuenta también que además hay un tiempo corto. Cuanto más piel le falta a la persona, pues más dificultad, y en 21 días a veces pues se supone que el 50% en este momento de los grandes quemados se nos irían, porque no llegarían a aguantar 21 días. Por lo tanto hay un tema también importante de tiempos, y otro también importante es de que lo que nosotros coloquemos encima de la piel tiene que enlazar con el sustrato, con lo que queda de quemado, y hay que vascularizar esa parte. Y esto pues nos lleva, por ejemplo, a trabajar en la nanoformulación conjunta de factores de crecimiento para
para que la piel crezca más rápido, entre ellos VEGF, para que el vascular permita enlazarlo, y antibióticos, de tal forma que estén permanentemente en ese sustrato y de esa forma consigamos evitar que la infección destroce el tejido que estamos poniendo. Esto es algo bastante común y podríamos decir lo mismo en un caso de una prótesis o en temas de tejido conjuntivo, osteoarticular, etc. Las situaciones se dan por esto. Y ahí llegamos un poquito a trabajos con nanotecnología, ¿no? A la combinación de este tipo de terapias. Ahí es donde os contaré un poquito pues ¿qué sucede? Pues cuando estamos intentando trabajar en la parte de medicina regenerativa, y la nanotecnología nos sirve para muchas cosas, entre ellos para seleccionar, por ejemplo, células, las utilidades son realmente importantes, o como en este caso que es real, de nanoformulación de factores de crecimiento y de antibióticos, pues es claro que tenemos la exposición a los agentes, a los productos nanotecnológicos y biológicos, pues en el proceso de fabricación, en todo el ciclo de vida del producto. Así, pues, en este proyecto, uno de los aspectos principales que nos aparece es cuál es la forma de desarrollarlo, y una cosa que importa bastante: si estamos en micro o estamos en nano. Esto no está definido aún por las guidelines, os decía, de ese proyecto Refine que nosotros estamos participando, pero en el campo, por ejemplo, cosmético, que sí hay definición de qué es nanocosmética y qué no lo es, pues se ha puesto ese límite, y en la mayor parte de las reglamentaciones mundiales, de los 100 nanómetros. Por debajo de los 100 nanómetros parece que las nanopartículas tienen efectos diferentes que por encima, tienen más penetración, tienen actividad, son más activas, mientras que por encima pues se comportan ya más como las micropartículas, sin que decir que el 100 tenga que ser exacto, ¿no? Pero quiere decir que si estuviésemos con micropartículas de 500 nanómetros, pues se comportan más como micropartículas que como nanos. Y si estamos hablando de nanopartículas de 15, de 20, de 35 nanómetros, son propiamente nanopartículas. Por eso digo que a veces los límites pues están justos, ¿no? En ese sentido, veremos luego un poco qué efectos pueden tener y dónde pueden ser más peligrosas. Ya decimos que si estuviésemos hablando de cosmética y por lo tanto toda la parte dérmica, el uso de nanopartículas por encima de 100 nanómetros es como si no tuviese nanopartículas. Se ha comprobado que la piel no deja pasar con facilidad las nanopartículas por debajo por encima de 100 nanómetros. Y el uso cosmético como tal, pues la reglamentación de un cosmético normal es igual que lleve nanopartículas de más de 100 nanómetros. No hay diferencia. Lo cual nos da ya una sensación de que a nivel tópico la actuación de las nanopartículas normalmente no tiene problemas de seguridad. Bien, ¿en qué más cosas estamos trabajando nosotros? Porque en todo lo que son lípidos, y os decía, nanoantibióticos, tal, estamos siempre por encima de 100 nanómetros. Estamos siempre como una funcionalidad 200, 300 nanómetros, tal. Por lo tanto, la propia nanoseguridad, nanosafety, le afectaría menos. Sin embargo, este es otro proyecto en el que nosotros estamos trabajando con nanopartículas paramagnéticas, precisamente para hipertermia, en vez de utilizar radiación como terapia o radioterapia, utilizar hipertermia, que puede hacer el mismo efecto a través de un campo magnético con el que calentamos las nanopartículas cuando están en el tumor. En este caso, para una aplicación en páncreas. ¿Cómo es un poquito esto, no? Pues si os dais cuenta, en páncreas, pues los tratamientos clásicos son con gemcitabina y con Abraxane, y las nanopartículas lo que van a hacer es poner a la zona del tumor
con una temperatura un tanto más elevada, entre 40 y 43 grados. Se ha demostrado que la gencitabina es más activa y mata las células tumorales más rápido a esa temperatura, pero solo va a calentar ese punto donde están las nanopartículas. Esta es un poco la forma. Esto nos lleva evidentemente a todo lo que son estudios de eficacia. Hay un equipo para hacer todo esto en vivo y ahora estamos diseñando un ensayo clínico con Valdebrón precisamente para el año que viene hacer el ensayo ya en humanos. Claro, cuando uno va a hacer un medicamento y va a hacer todo el proceso de desarrollo de un medicamento, ya tiene que analizar muchos aspectos de seguridad, cosa que con otro tipo de nanopartículas que se empleen en construcción o en cualquier campo, pues no tanto. Aquí uno, si se las va a inyectar las nanopartículas, sea en el tumor, tienes que comprobar la seguridad de esas nanopartículas per se y en qué rangos te puedes mover, ¿no? Las nanopartículas paramagnéticas son quizá de las más seguras, ¿eh? Con las lipídicas nosotros hemos elegido, primero casi elegimos seguridad y luego una vez que la seguridad la tenemos más o menos clara, de que pues ya podemos ver qué utilidades tienen, porque si la seguridad te falla es muy complicado ya colocar o desarrollar un producto que vaya a servir. En este caso las nanopartículas paramagnéticas que usamos nosotros, tanto por ingesta como por inyección, no han dado problemas. Hay productos en el mercado, incluso nanoformulados, pues para anemia, o sea, en consumos ya en niveles importantes. Por lo tanto, son unas nanopartículas relativamente seguras desde esa perspectiva. Luego veremos otro tipo de nanopartículas que son quizá un poco menos seguras, ¿no? Bien, pero en todo caso, aunque son seguras, uno tiene que hacer toda la parte, citotoxicidad, sensibilización, irritación cutánea, sistémicos, todas esas pruebas son impepinables. En un medicamento, en un medical device, tienes que hacer todo esto para demostrarlo. Por lo tanto, siempre que vamos a utilizar un producto de este tipo ligado al campo salud, la parte de seguridad se va a conocer. Ahora que estamos haciendo un poco en ese proyecto Refine, pues precisamente definir cuánto es de necesario hacer cada uno de ellos en función de la experiencia que ya se tiene, ¿no? Si estamos hablando en este caso de un producto, de un medical device de clase 3, que se parece mucho la reglamentación ya a la que es un medicamento, prácticamente tenemos que reproducir todo el recorrido preclínico igual que con un medicamento. Sin embargo, en la parte clínica ya es diferente. No tienes unos temas de eficacia especiales tan propios como se hace con un medicamento. Bien, en todo caso, pues eso, la fabricación de estos productos van a ir vía GMP si fuesen un medicamento o vía ISO en el caso de los propios ensayos clínicos y las prácticas de laboratorio que habría que hacer para las pruebas. Nosotros ahora estamos diseñando un ensayo clínico para eso y tenemos que asegurarnos hacer análisis de riesgos, pues como se hace habitualmente en riesgos laborales, pero incorporando más aspectos que solamente los laborales, ¿no? Digamos que en estos proyectos se define, hacemos un análisis parecido como pues definiendo completamente el proceso y en cada una de las partes del proceso vemos los riesgos que aparecen. En este caso concreto, como os decimos, hemos elegido un tipo de partícula paramagnética que se llama maghemita y que es bastante segura per se, nos da unos rangos de utilidad bastante importantes. Y es lo primero, claro, si la propia sustancia que vas a usar no lo fuese, pero además hacemos otra cosa más, ¿no? Como para calentar nos da igual que tenga, bueno, para entrar en resonancia tiene que tener entre 14 y 18 nanómetros, pero para colocarla dentro del tumor no es necesario que sean tan pequeñitas, y además lo que hacemos es ponerle un coating alrededor, rodearla de Destranon, en nuestro caso, de tal forma que nos pasamos por encima y vamos al entorno de los 150 nanómetros. Y eso consigues de esta forma hacer elementos de seguridad que problemas que pudiesen tener por un tamaño demasiado pequeño no se te produzcan. Es una forma también de trabajar respecto a la seguridad en las nanopartículas. Yo puedo, ya decíamos, ese entorno de los 100 nanómetros para arriba, para abajo, bueno, lo que puedo hacer es, para que no tengan ese efecto de que traspasen
cualquiera, barrera hematoencefálica, pues les puedo colocar cierto tipo de coating, una cubierta que además pueda ser interesante, de tal forma que el efecto de hipertermia lo haces igual, porque que tenga cubierta o no le da lo mismo. Y esas son fórmulas que nosotros usamos para que las nanopartículas sean más seguras, ¿no? Pero todo esto, evidentemente, hay que fabricarlo, y nosotros estamos, además de diseñando un ensayo clínico, pues diseñando cómo es el proceso de fabricación. Ahí también aparece un apartado importante que en las nanopartículas yo creo que es usar casi siempre que se pueda, en solución. No tener las nanopartículas en vapores, de tal forma que puedan llegar más fácilmente a cualquier parte del cuerpo. De alguna forma creemos que es importante no quedarnos solamente con el hecho de la nanopartícula es una nanopartícula tal, sino clusterizar un poco el conocimiento bionano. ¿Para qué son? ¿Pueden funcionar? ¿Cómo puedo hacer que logre tamaños y adecuaciones o combinaciones que sean siempre menos tóxicos y con mayor seguridad? Esa combinación es importante para llevarlo adelante. Quizá aquí sí que me querría detener un poquito, porque aparte de estos dos tipos de nanopartículas que nosotros usamos, que son nanolípidos y paramagnéticas, pues hay muchos tipos de nanopartículas, y cada una de ellas tienen unos riesgos diferentes, ¿no? Globalmente, pues hay las partículas metálicas, clásicas, por ejemplo, que se han usado muy habitualmente, son las de plata, por ejemplo, y se utilizan mucho, pues incluso a nivel hospitalario, y con algunas afecciones también a trabajadores, en apósitos, ¿no? Por su capacidad antibactericida. Se utilizan en pinturas, se utilizan en muchos sitios las nanopartículas de plata. Pues hay que tener cuidado, igual algunas de esas sí que pueden ser más tóxicas que las, por lo tanto hay que analizar primero cuál es el tipo de nanoformulación. Aquí están separadas, por ejemplo, precisamente por eso, ¿no? Bueno, las nanopartículas en general, a nosotros nos gusta analizarlas igual que hacemos en cualquier tipo de producción, definir los procesos de fabricación, la producción de ellas mismas, su transporte y almacenamiento, cómo va a ser, y su duración, etcétera, la producción del medicamento, del medical device, y el uso ya terapéutico, evidentemente. Con lo cual nos hemos acostumbrado a usar este tipo de evaluación de riesgos, a realizar nosotros en todo el ciclo de vida, desde el momento de la producción de las materias primas, su transporte, el manufacturado del medicamento, el medical device, la distribución, la aplicación terapéutica y hasta el final de la vida. Y analizamos como tres aspectos importantes que tienen que ver también con la evaluación de que esa tecnología pueda llegar al mercado a unos precios aceptables. Pues desde la parte económica, la parte ambiental, todo lo que tiene que ver con el propio proceso de que no se nos escapen. En nanopartículas no suele haber tanto problema, los aspectos ambientales, pero en biotecnología sí, porque a veces estás trabajando con organismos transgénicos, ¿no? Y en la parte que nosotros llamamos ecosocial, pues fundamentalmente está ligada, y en este caso nos pasa, a riesgos del proceso de fabricación que afectan a los propios trabajadores, que siempre que estamos trabajando, como os decía, en condiciones con nanopartículas diluidas, bien sea acuosas o en otro tipo de líquidos, pues se reducen bastantes, no llegamos a tener normalmente valores de riesgos no aceptables. Pero también todo desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista es donde podemos encontrarnos con más riesgos. Esta es un poco la herramienta que nosotros usamos para, en cada uno de los apartados, pues, y las fases del proceso, para analizar los riesgos. Con una herramienta clásica semejante a cualquiera de las que podemos usar que están en la reglamentación de análisis de riesgos. Os decía un poco también, por centrarnos, que la vía dérmica, siempre que estemos por encima de 100 nanómetros, no vamos a tener problemas, en general.
Por lo tanto, esta exposición en concreto nos interesa que efectos que puedan tener ciertos tipos de nanopartículas irnos por encima de este tamaño. En la vía digestiva normalmente tampoco suele haber grandes problemas. Habría que verlo, pero no, digamos, no se incrementa por vía digestiva mayor toxicidad por el hecho de tener un producto nanoformulado o no. Oro, sabéis que es pues nanopartículas de oro, bueno, pues no suelen tener, siempre que estemos en esa vía. Sin embargo, la vía inhalatoria quizás es una de las más complicadas y más el acceso. Aquí nos hemos encontrado, por ejemplo, en el desarrollo de los nanoantibióticos nuestros. Inicialmente comenzamos a hacer estos nanoantibióticos en el entorno de entre 80 y 120 nanómetros. ¿Y qué sucedía? Que se nos escapaban todos. Hacíamos las pruebas de respiración con un equipo que tenemos con los animales y es que no se les quedaba nada en el pulmón. ¿Por qué? Porque el tamaño era tan pequeño que salían fuera. O sea, las respiraban y las echaban fuera. Y esto es algo que suele suceder muy habitualmente. Las nanopartículas hay en la atmósfera todos los días que salimos por la calle, estamos respirando nanopartículas. El polvo de sílice es que está por todo. Y bueno, ya no te concentres en una actividad de una cantera o algo así. La exposición a nanopartículas parece que es algo nuevo, pero es una realidad práctica que estamos muy acostumbrados. Y esa es si estamos por debajo de 100 nanómetros, quizá la vía inhalatoria no es la complicada. Por lo tanto, hay que tener muy cuidado cuando haces un tipo de productos, porque nosotros aquí tuvimos que subirnos hasta 300 nanómetros para que la nanocolistina que nosotros hemos hecho fuese retenida en los alveolos, si no, no teníamos ningún efecto. Por lo tanto, por eso digo que lo de 100 nanómetros está bien para ciertas cosas, como una referencia, cuando estamos viendo, pero cuando vamos a nivel pulmonar, igual nos tenemos que preocupar más de que sean micropartículas las que se nos estén obturando. Por lo tanto, el tamaño micro en inhalatoria tiene problemas. Y ahí, todas estas que he señalado aquí dan problemas. Los nanotubos de carbono, todos los nanomateriales de carbono, los dendrímeros, las nanopartículas de plata, el dióxido de titanio, las nanopartículas de oro. En la parte respiratoria, todas estas en estos tamaños nos pueden estar dando problemas. No es normal respirar nanopartículas de oro, de esos tamaños, ¿no? Pero sí, por ejemplo, de nanopartículas de plata. Precisamente pues porque se utilizan de una forma muy habitual en entornos de trabajo, cuando tú lo que quieres es proteger un entorno de un quirófano, por ejemplo, pues con pinturas que eviten que allí nos aniden las bacterias y luego tengamos un quirófano contaminado. O sea, este tipo de cuestiones sí habría que tenerlos en cuenta. Yo quizá, por decirlo algo, las nanopartículas de plata, que per se se utilizan precisamente por su alta actividad antibactericida, puede dar problemas. Quizás de las que y las de carbono pues también, yo en ese sentido, y las de dióxido de titanio también. ¿Qué más cosas? Bueno, pues deciros que en este proyecto, que va a durar 4 años, en el REFAIN que os citaba al principio, nos hemos juntado 15 o 16 entidades, los laboratorios más potentes de Europa, y lo que intentamos es primero es una selección. ¿Le pegamos a todas las nanopartículas para hacer y tal, o iniciamos por unas cuantas? Entonces hemos seleccionado las de oro, las metálicas, poliméricas, quizá por sus mayores problemas y más riesgos. Nosotros, como utilizamos las de lipídicas y las de paramagnéticas, pues se va a hacer algo de trabajo sobre ellas, porque a nosotros nos interesa mucho, pero la realidad práctica es que todo el mundo coincide en que tanto lipídicas como paramagnéticas son de bajo riesgo comparadas con las otras, ¿no? Entonces, todo el proceso de desarrollo de un medicamento, de un producto sanitario, pues es desde la fase inicial de la I+D, la preclínica, la parte clínica y su utilización. O sea,
hay que tener un poco cuenta todos los aspectos, y dentro de este proyecto lo que se van a dar es guidelines para decir estos con más cuidado, estos con más ensayos, estos con menos ensayos. Un segundo proyecto que estamos ahora preparando y que creemos que saldrá adelante, pues somos ya muy pocos los que quedamos con él, es un proyecto que llamamos Safe MedTech. Es cómo ayudar precisamente cuando estamos desarrollando medical devices, productos sanitarios que incorporan nanopartículas, cómo ayudar a los centros de investigación, startups, empresas, a que se hagan de una forma segura y se investigue pensando en que va a haber rentabilidad en esa tecnología respecto a la tecnología que se esté usando, ¿no? Es lo que llaman la Comisión Europea una testbed que estamos liderando nosotros, pues precisamente para analizar en todas las fases, muy detalladamente, en todos los apartados, juntando, somos 26 socios, me parece, pues todos los test que se pueden realizar y ayudando precisamente a hacer ese desarrollo. O sea, haciendo un poco coaching con la propia empresa, diciéndole cómo va a funcionar ese producto, incluso si va a ser rentable y buscándole incluso también financiación para poder desarrollarlo hasta el final. En definitiva, un poco lo que intentamos nosotros es, no hacemos ningún proyecto, no tenemos ningún proyecto de investigación que no sea en cooperación. Lo que hacemos es un poco intentar clusterizar a lo largo de la cadena de valor estos tres procesos, ¿no? Que son el proceso de atención terapéutica, cuando lo estamos utilizando, las necesidades y cómo y con una visión fundamentalmente de dar salud más que acción terapéutica, pero bueno, ambas dos cosas hay que hacer. El propio desarrollo de los medicamentos o los medical devices como tal en todos sus procesos, y analizamos los procesos desde el punto de vista cuando estamos utilizando nanopartículas, y después el propio ya proceso de fabricación de un medicamento. Digamos, esto es lo que intentamos combinar toda la información para poder llevarla adelante. Y eso es todo, creo que estoy en tiempo, ¿no? Pues eskerrik asko.